lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16 en la mañana. Como les decía, no hay que perder de vista los temas de la gran agenda. Por supuesto, la principal preocupación a esta hora es la situación de racionamientos, pero no podemos dejar de hablar de los temas de seguridad y sobre todo buscar reacciones a la referencia que hizo el señor presidente de la República el pasado lunes, hablando de que con asistencia internacional se han localizado 2.000 hectáreas de cultivos de coca, de hoja de coca en el Ecuador. Le queremos preguntar junto a Belkis y quienes habla a nuestro invitado, al general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército. Primero agradecerle por acompañarnos en la cabina, señor general, le saludo a la distancia. Si tiene sustento esa declaración del señor presidente de la República, más allá de algunas referencias que a las pocas horas de esta expresión del presidente sacaron algunos colegas, algunos medios, lo hizo Infobae, lo hizo la colega Carol Noroña, lo hizo Lupa Media, en el sentido de que ese documento que habría servido de sustento para la declaración del presidente habla de una, de una conclusión exploratoria que a su vez recomienda que se valide haciendo un trabajo de campo, o sea que no es concluyente. ¿Cómo le ve usted, señor general? Bienvenido, buenos días a este espacio. Belkis y para toda la audiencia. Mire, hay que ver el manejo estratégico de la información de cómo se ha venido dando. En primer lugar, hay que mencionar que información no es inteligencia. Y el procesamiento de información por otras agencias que no estén dentro del Estado se constituyen todavía en información. Y yo voy a tratar de explicar esto. Hay un ciclo de procesamiento de información para pasar a inteligencia y posteriormente su uso o explotación. Entonces aquí se invierte prácticamente la reacción estratégica y política, porque lo primero que se hace para producir inteligencia es la dirección y planificación del esfuerzo de búsqueda, con varios insumos, varios elementos que pueden estar presentes. Uno de estos, por ejemplo, este informe. Posteriormente viene un trabajo de recolección de información por varios medios, los medios satelitales, los medios propios que se pueda disponer, como los aviones que tenemos nosotros no tripulados, que dispone el Instituto Geográfico Militar de levantamiento de rápida respuesta. Le digo que he trabajado inclusive con estos en operaciones y podemos establecer inmediatamente en zonas de 10 por 10 kilómetros una información mucho más cercana a la realidad. Pero aquí viene la recolección de información, inclusive con visitas in situ, patrullajes, etc. Posteriormente de este segundo paso, viene el procesamiento de la información. Y ese procesamiento de la información termina en un cuarto paso con el análisis, que es la producción de la inteligencia. Una vez que yo tenga inteligencia, ahí puedo determinar a quiénes se difunden, cuál es el nivel de seguridad de difusión de esta información, y la explotación mediante la decisión de qué se va a hacer con la inteligencia en términos de operaciones. Y una vez que se cumple este elemento, hay que hacer un trabajo de retroalimentación con base a las operaciones desarrolladas y la inclusión de nueva información. Es un proceso dinámico, pero aquí se invierte. Tenemos una información no verificada, porque inclusive cuando uno revisa este informe muy escueto, menciona que hay partes en donde no se puede determinar si se trata de territorio colombiano o territorio ecuatoriano. Y esto hay que ser claros. Cuando usted tiene un accidente fluvial, Fabricio, uno puede distinguir claramente. Mire, yo tuve la oportunidad desde muy temprano en mi carrera de estar en los destacamentos fronterizos con Colombia. Estuve en el sector de Teniente Rodríguez. Entonces, desde tres fronteras, que es la confluencia del río Huepí con el Putumayo, estamos hablando del noroeste ecuatoriano, hasta el sector conocido como Coembí, en donde sigue el río Putumayo. Ahí tenemos una delimitación muy clara, pero posteriormente esta delimitación se vuelve confusa, porque tenemos un trazado prácticamente casi en línea vertical. Después tenemos el río San Miguel. El río San Miguel alimenta el río Putumayo, pero aguas abajo. El problema es cuando entramos a esta frontera terrestre en donde no existe accidentes fluviales. Y es bastante extenso.
Entonces el mismo informe determina que en algunos, en la fotografía que se ha hecho, no se llega a determinar con exactitud si está dentro del territorio ecuatoriano o territorio colombiano. Entonces también la inteligencia en este mecanismo de procesamiento de información como tercer paso, tiene que actuar con las agencias de cooperación, en este caso con la inteligencia colombiana. Entonces, una vez que yo tenga inteligencia producida, decido qué voy a hacer, que es lo que le digo, difundo y exploto, hago las operaciones y después informo. Porque esa es la lógica. Informo, porque en este momento, inclusive con la publicación de este informe, donde están coordenadas geográficas, lo que estamos diciendo es, bueno, vamos para allá. O sea, el manejo de la información con otros fines, que no son los de seguridad, es lo que yo critico abiertamente y de forma rotunda, porque no se puede colocar a la política de seguridad en medio de un juego político de buscar réditos de esta naturaleza con fines electorales. Un fin distractor entonces a su juicio general, porque lo que estamos concluyendo entonces es que el gobierno anticipó el anuncio de un hecho sobre el cual no existe certeza ni tampoco confirmación, tanto así que ayer el segundo a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Miguel Córdoba, había informado que la semana pasada 2.5 hectáreas fueron destruidas y que en este momento están rastreando si es que hay más cultivos. Mire, Belkis, esto hay que entender también de forma técnica. Entonces, cuando usted recibe una información de esta naturaleza, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde también le menciona que no es conclusivo, que es un estudio exploratorio, que pueden existir errores, que se necesita visitas in situ, entonces, lógicamente, ¿por qué no se presentó, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado? Entonces, eso es hablar de institucionalidad y explicar qué se va a hacer con esta información. Pero de un momento a otro, anunciar, lo que busca claramente es, yo diría, poner en el tapete el tema de la seguridad, que es un tema que preocupa a todos los ecuatorianos y que genera rechazo de los ecuatorianos frente al estado de situación al que hemos llegado, frente, por ejemplo, a la crisis eléctrica que estamos viviendo, frente a la crisis de salud que estamos viviendo, porque nadie puede desconocer la terrible crisis, no solo en lo que es la lucha contra el cáncer, que hoy nuevamente aparece, sino en términos de las diálisis, por ejemplo, de esta limitación que existe. Entonces no podemos tener una gerencia de gobierno. Necesitamos tener un gobierno que actúe de forma integral. ¿Qué es la integralidad? La integralidad es trabajar los temas de coyuntura, pero siempre y cuando que estas decisiones de coyuntura no sigan acarreando elementos de debilitamiento de la estructura. Mire, por ejemplo, estamos con problemas en el sector eléctrico. Y estos problemas en el sector eléctrico que se ven venir, que requiere recursos, de repente se hace un anuncio anticipado de una reducción de una tarifa eléctrica, que hoy muchos están criticando en cambio del incremento de tarifas, no voy a entrar a ese tema. Pero si hoy necesitamos poner el hombro todos los ecuatorianos, entonces no hay una coherencia en el discurso. Se ve claramente que tiene otros objetivos. Entonces, más allá de la difusión de esta información, es cómo se está manejando. Y lógicamente que las Fuerzas Armadas vienen cumpliendo un papel. Yo no creo que en una administración, en otra administración, los mandos de una institución se prestan. Ha habido elementos que hemos visto en la historia, ¿no? De diversos grados. Pero la institución como tal no se presta al asunto de hacerse la vista gorda frente a las situaciones del narcotráfico, frente a las situaciones de la destrucción de plantaciones. Porque mire, en el país tenemos la tendencia a analizar de una forma atemporal, es decir, no vemos el tiempo. Y pensamos que el Ecuador es la luna, está aislado de todo el planeta Tierra. ¿Por qué hay incremento de capturas en el Ecuador? Porque hay un incremento de plantaciones, porque hubo un incremento mayor al histórico a partir del 2015, porque el Ecuador se fue transformando paulatinamente en una ruta de secundaria a una ruta principal y ahora un hub de distribución de drogas. Entonces, que los mandos hace 10 años no cumplían su función, no es así. Mire, voy a ponerlo en contexto. En el 2012, se tenía 48.000 hectáreas
sembradas en Colombia. Después de todo el efecto del Plan Colombia hubo una reducción muy importante. Se pasó de 170.000 del 99 a 48.000. Eso se mantiene hasta el 2013. En el 2015, después de 2 años, se duplica la cantidad de hectáreas en Colombia a 96.000 hectáreas. Y 2 años después, se pasa a 171.000 hectáreas. 2017. Y es en el 2021 que Colombia sobrepasa la barrera histórica de las 200.000 hectáreas. Si el Ecuador estaba ya en este juego de ser un hub, la ruta principal, es lógico que se incaute más. Hoy, ¿de cuánto estamos hablando? 250.000. Entonces, cuando se hace un análisis en este informe de la cantidad de hectáreas, hay que procesar con información que hay que sacarla in situ o a través de otros elementos, porque mire, hablar de la capacidad de producción de 1 hectárea, y le digo por experiencia, porque yo estuve en el batallón Putumayo, en el batallón 55, tuve la oportunidad de servir en el COCA, y en esas unidades. 1 hectárea puede variar, pues hay una clasificación. Baja densidad llega hasta 50.000 plantas. Hay plantaciones que tienen 25.000 plantas, porque estas no son sembradas a cielo abierto, son sembradas en medio de la selva. La mediana densidad son las que va de hasta 100.000 plantas, de 50 a 100.000 plantas, y de alta densidad sobre las 100.000. Entonces, estas 2.000 hectáreas, yo veo que el cálculo que se ha hecho es un cálculo con una tendencia de baja a media, porque el promedio normal son 1.125 kilos de hoja de coca por hectárea. Y cuando tomamos en cuenta esto, sabemos que con 50 kilos de hoja de coca se necesita para procesar 1 kilo de cocaína. Hablamos aproximadamente de 22.5 kilos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de esta plantación, la densidad, y otro factor que afecta es la pendiente y el clima, nivel de humedad, para provocar el crecimiento. Y estas plantaciones no crecen de la noche a la mañana. La germinación demora 35 días. Se trabaja en semilleros que tardan cerca de 2 a 3 meses. Y una planta se vuelve altamente productiva a partir de los 2 años. Entonces hay que entender también este proceso. No es cuestión de que la planta nace y está lista para la producción de hoja de coca. Aparte de eso, se debe tomar en cuenta de que esta capacidad de producción está en el informe de las Naciones Unidas, que puede ir desde 2.000 kilogramos de hoja de coca, 1 hectárea, a 400 kilogramos, muy mínimo, porque aparte de la pendiente, condiciones de humedad, también viene el trabajo fitosanitario, a pesar que es una planta resistente, donde se utilizan agroquímicos y también nutrientes. Que todo esto se viene utilizando desde el 2001. General. Hay que leer, ya hay información sobre estos aspectos. General Altamirano, ayer justamente a propósito de lo que usted está diciendo, el exsecretario de Comunicación y comunicador estratégico Leonardo Pipolazo, en una entrevista con Ecuavisa mencionó el tema de Colombia que usted está señalando. Él hablaba de 230.000, usted nos dice 250.000, pero por ahí va más o menos el hectareaje en Colombia. Pero también mencionaba Perú, que tiene 92.000 hectáreas, y Bolivia 25.000 hectáreas. Estamos hablando de en la región, entre Colombia, Perú y Bolivia, estamos hablando de más de 300.000, de 330.000 hectáreas. Y que esta referencia de las supuestas 2.000 hectáreas inclusive equivaldría a menos del 1% si hacemos la comparación con el resto de países. ¿Cómo ve usted esta comparación, general? Bueno, hay que ver, y yo digo de forma más cualitativa que de forma cuantitativa. En un macro sí podríamos decir que es menos del 1% en relación a Colombia. Mire, el último informe de las Naciones Unidas estableció 238.000 hectáreas. Ya tenemos mediciones y estimaciones que ha hecho el gobierno colombiano. Hay una serie de discusiones en donde se habla ya de 250.000 o un valor superior. Que es extraño porque tenemos una disminución del precio de la hoja de coca desde hace 2 o 3 años. Entonces hay otro tipo de problemas, porque yo he mencionado, el problema de seguridad no es un problema que se piense exclusivamente en los hechos de violencia. Hay que pensar también en factores de carácter socioeconómico. Pero haciendo esta comparación, 2.000 hectáreas. Pensemos que en Colombia hay 400.000 familias que están involucradas en el cultivo de aproximadamente 250.000 hectáreas. También hay que ver, por eso, en la intervención que se realiza, no es una intervención exclusivamente de destrucción de plantaciones.
Cuando hablemos de una integralidad hay que ver quiénes están plantando, por qué están plantando. Mire, esto es de acceso público. Uno puede haber visto la reunión que tuvo con los gremios de cocaleros en Nariño, en donde estuvo el propio gobernador de Nariño. Ahí estuvo, porque es un problema social, porque le dicen, bueno, ¿y de qué vamos a vivir? Hay un proceso de sustitución de cultivos que en Colombia no ha funcionado, porque para poner recursos para municiones, claro que hay, pero para poner recursos para lo social, que es una integralidad en una estrategia, y una estrategia que va más allá de lo coyuntural, ahí hay una ausencia completa. El fracaso que ha habido del programa de sustitución de cultivos en Colombia también nos debe dejar lecciones a nosotros, porque esto no es solo de hablar de las dimensiones físicas, hay que ver también cuál es los aspectos cualitativos de estos cultivos, las ubicaciones, quiénes están por detrás, porque también pueden haber, como hay en Colombia, usted mire, solo va a saber la televisión internacional y ver estas reuniones que se han tenido, por ejemplo, en el sector alto del Mira, pasando la frontera ecuatoriana, en donde el propio gobernador tiene que asistir a esta reunión de cocaleros y tratar de explicarles cómo es el proceso de sustitución de cultivos que el gobierno actual de Colombia quiere volver a retomar después del fracaso que se tuvo anteriormente. Entonces, hay una serie de aspectos, más allá de estos aspectos que le digo de carácter cuantitativo, etcétera, etcétera. En algún punto, luego de este anuncio que formuló el presidente Noboa y lo que se ha venido conociendo en estas últimas horas por parte de Fuerzas Armadas, como yo hacía referencia, en algún punto, ¿se podría llegar a confirmar esta información inicial o no? Como yo le digo, Belkis, lastimosamente las cosas se han invertido. Porque usted informa con un insumo que es para el procesamiento de la información, para posteriormente, con un paso anterior que es la recolección de otra información, hacer el análisis y la producción de inteligencia. Entonces hay un desconocimiento, y claramente ese desconocimiento, yo no creo que no reciba asesoramiento en estos aspectos, porque nadie es obligado a saber todo, ¿no? Pero salir de un momento a otro con un informe que no está validado por las autoridades nacionales, a la final uno tiene que explicar, o es desconocimiento o ignorancia, o simplemente es la intencionalidad de generar otro tipo de efectos. Y para mí pero mire, cuando yo le digo, no se puede estar gerenciando el día a día. Es que nosotros ya hemos dejado pasar algunos elementos que han ocurrido en el país. Recuerde usted la venta fallida de material soviético. Y de repente nos vinieron a decir de que con las declaraciones de un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, nosotros nos hemos dado cuenta que este material iba destinado para Ucrania. Bueno, y el debate duró ni 24 horas. Pero por favor. O sea, lo que se iba a hacer iba a tener repercusiones, como tuvo en el asunto del banano, como tuvo inmediatamente en el asunto del clavel. Y después tuvimos que dar paso atrás. Entonces, hay que gobernar. Y gobernar significa ver todos los niveles de impacto que tienen las decisiones. El nivel de impacto en el ámbito internacional, en términos también de consolidar o ampliar una cooperación, el nivel de impacto en lo nacional. Entonces yo no sé si al presidente también le asesoran en esto. De repente estamos en una crisis eléctrica, donde hay un disgusto generalizado de todos, y de repente nos sale con una situación que ya una vez que conocemos más al detalle, nos damos cuenta de que era un informe que tenía que haber sido procesado, y que una vez procesado se toman decisiones, porque ahí puede haber decisiones operativas, porque hay un factor que se llama sorpresa. En este momento hemos publicado las coordenadas geográficas. No necesita mucha ciencia para transformar coordenadas geográficas en coordenadas cuadriculares. Pero ahí yo le quiero consultar. Digamos que la información hubiera sido debidamente confirmada, comprobada después del análisis, la inteligencia y demás. ¿No habría sido igual de desatinado salir a hacer este anuncio en cadena nacional sin que se ejecuten las acciones de ataque para evitar que esto siga existiendo? Es decir, ¿no se tenía que actuar primero para luego informar los resultados? Lógicamente, o sea, mire, si yo tengo información sensible y esta información yo tengo que ver cuál es la agencia y cuáles son las fuentes.
procesarla a interno, pero mediante un plan de búsqueda de información. Para eso tengo que recolectar, procesar y ahí sí hacer un análisis, integración de la información y producción de inteligencia. Ahí se toman las decisiones. Yo puedo tomar la decisión, voy a informar, no voy a informar, voy a operar e informo el resultado de las operaciones. Porque si informo y no opero, pongo en alerta. No, hasta ahora tienen que ir a ver si es cierto lo que ha dicho el presidente. Claro, o sea, además. se invierte el proceso. O sea, créanme, lo que estoy diciendo es bastante serio. Uh-huh. Porque yo me pregunto cuál es el nivel de asesoramiento que se tiene para hacer este tipo de anuncios. Y yo creo que en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional hay gente muy profesional, pero estas son decisiones políticas. No son decisiones que han tomado ni el sector militar ni el sector policial de hacer este tipo de anuncios. Son decisiones políticas. Por eso el presidente tiene que sentarse a ejercer el cargo de presidente de la República y no de la gerencia de la coyuntura del día a día. General, dos cositas finales. La primera, ayer vi un promocional del portal digital Aposta, que van a presentar, entiendo, el día de hoy un trabajo del periodista Jorge Navarrete, que habla de un diálogo con un narcotraficante que tiene 20,000 plantas de coca en suelo ecuatoriano. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice esto, general? Le voy a decir, yo no digo que no haya coca y plantaciones de coca en el país, pero 20,000 plantas, para que tenga usted idea, considerando que fuese cultivo de alta densidad, estamos hablando de que es prácticamente 1/5 de hectárea. De eso estamos hablando, 1/5 de hectárea. Y estamos hablando de un terreno de aproximadamente 2,000 metros de siembra. O sea, midamos las proporciones. O sea, yo también puedo tener una chacrita de coca en mi casa. Vamos a ver para qué uso. Entonces hay que ver las diferencias, por ejemplo, de lo que existe en Colombia, que hay comunidades y asociaciones de cocaleros. Estamos hablando de plantaciones a cielo abierto que conocen las autoridades colombianas. Porque ya pasamos, durante el Plan Colombia, una serie de procesos de erradicación manual, de quema, de uso de químicos como el glifosato y todos los problemas que inclusive trajo al Ecuador, que el Ecuador presentó sus reclamos que fueron presentados desde el 2005, ¿no? Porque a veces pensamos que los reclamos se presentaron en el siguiente gobierno. Entonces, todos estos elementos, recuerde usted la intervención de Lucio Gutiérrez, posteriormente el presidente Palacio. Entonces, hay que medir en proporción. Por eso le digo, 20,000 plantas. Eso significa. Y 20,000 plantas, si hablamos de un cultivo de muy baja densidad, estamos hablando prácticamente de 1 hectárea. Es decir, donde más hay árboles que plantas. Y lo último, con eso cierro, muy corta la respuesta en honor al tiempo, general. ¿Usted tiene conocimiento si esta declaración del presidente, que usted la ha comentado y creo que ha sido muy claro en su explicación, generó malestar en Fuerzas Armadas, en los generales, en el alto mando militar? ¿Generó malestar? ¿Tiene alguna referencia de esto, general Altamirano? Bueno, lo que genera es una incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre de si es que el trabajo se está haciendo adecuadamente, si la presencia militar es la adecuada. Es lógico que hay también un nivel de desgaste muy fuerte en este concepto, que digo, tiene que ser modificado este concepto del conflicto armado interno. Hay otras herramientas que ya existen, por varios motivos que van más allá del elemento de la violencia, pero genera una incertidumbre en donde, bueno, yo le digo, la gente dice, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho mal? Entonces, por eso es importante verificar la información y seguir los pasos más adecuados desde un punto de vista de manejo político, estratégico de la información, para no generar zozobra. Y especialmente la zozobra que se genera en la ciudadanía. Porque, bueno, un problema más, no una solución más. Correcto, general. Gracias por el tiempo, por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias. El general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.